Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que todos estén bien y en esta ocasión pues quiero que me acompañes en la preparación del video de la revista La Atalaya. Bueno, en este estudio vamos a hacer un estudio por preguntas y respuestas. El artículo es el número 2, el tema es Transformen renovando su mente. Muy bien, pues, ¿qué te parece entonces si empezamos con la primera pregunta? Antes, el texto temático de nuestro estudio dice lo siguiente: transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Pues vamos a empezar entonces párrafo número 1. Párrafo número 1 dice: y 2. ¿Qué debemos seguir haciendo después del bautismo y por qué? La respuesta, en propias palabras, como nos aconsejó el apóstol Pablo, tenemos que seguir renovando nuestra forma de pensar, es decir, debemos examinar continuamente nuestros pensamientos, nuestra personalidad y nuestros deseos, y esto es importante porque la suciedad y el polvo de este mundo se pueden acumular en nuestro interior. Pregunta número 3 dice del párrafo 3. La pregunta del párrafo 3 dice: ¿qué implica renovar nuestra mente? Antes tenemos el texto de Romanos capítulo 12, el versículo 2. El texto dice: y dejen de amoldarse a este sistema, más bien transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Pregunta a la respuesta entonces de qué implica renovar nuestra mente. Implica examinar cómo somos interiormente y hacer los cambios que necesitamos para que nuestra vida se rija lo máximo posible a las normas de Jehová. Párrafo número 4. Pregunta dice: ¿qué debemos hacer para que este sistema no influya en nuestra forma de pensar? Lo que debemos hacer es que analizamos para ver hasta qué grado influye la forma de pensar de Jehová en nuestras metas y en nuestras decisiones. Ahora tienes que observar la imagen para responder la pregunta número 5, donde dice: ¿cómo podemos saber lo que pensamos sobre lo cerca que está el día de Jehová? Pues debemos hacernos siempre un autoexamen respecto a las decisiones que tomamos en nuestra vida. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿se ve en mi vida que realmente comprendo que el fin de este sistema está muy cerca? ¿Reflejan mis decisiones sobre la educación y el trabajo que servir a Jehová es lo más importante para mí? ¿Tengo fe en que Él cuidará de mi familia y de mí? ¿O estoy siempre preocupado por las cosas materiales? Un comentario tomando en cuenta lo que dice o lo que observamos en la ilustración puede ser lo siguiente. Y en las fotografías pues podemos ver a un joven que está decidiendo sobre su futuro. Tiene dos caminos a elegir. Y en la primera imagen vemos que uno de los caminos donde se convierte en un hombre de negocios, pero él está eligiendo el mejor camino, que es servir a Jehová y esforzarse por vivir de acuerdo con su voluntad.
Pregunta número 6. Dice, ¿qué debemos seguir haciendo? Bueno, pues debemos estar siempre examinando nuestra manera de pensar y estar dispuestos a hacer cualquier cambio necesario. Solo así sabremos que estamos firmes en la fe. Y en un comentario adicional, y como nos explica el párrafo, estar firme en la fe no solo quiere decir ir a las reuniones y predicar de vez en cuando, sino que también abarca nuestra forma de pensar, nuestras tendencias, nuestros motivos, por los que necesitamos seguir haciendo cambios con la ayuda de la Biblia, y para ello debemos estudiarla siempre. Siguiente subtema, pongámonos la nueva personalidad. Vamos antes a leer lo que dice un texto de la Biblia. Así que buscamos lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 31 y 32. El texto dice lo siguiente: líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien sean bondadosos unos con otros. Trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Pregunta del párrafo 7, de acuerdo con Efesios 4, 31 y 32, ¿qué más debemos hacer y por qué puede ser difícil hacerlo? Bueno, pues debemos hacer un máximo esfuerzo por dejar atrás los defectos de la vieja personalidad, como el rencor, la furia, la ira, lo cual nunca va a ser fácil, porque puede que algunos de estos defectos estén muy arraigados en nuestro interior. Siguiente párrafo, 8 y 9, con una misma pregunta. ¿Cómo demuestra la experiencia de Stipling la importancia de seguir quitándonos la vieja personalidad? La respuesta, pues este hermano tenía una lucha contra la ira, y cierto episodio después de bautizarse le hizo darse cuenta de que aún le quedaban rastros de la vieja personalidad. Esto sucedió, por ejemplo, mientras estaba predicando, un ladrón le robó el radio de su auto. Así que éste fue corriendo detrás de él, pero el ladrón dejó tirando el radio. Al encontrarse con los demás hermanos y contarles lo sucedido, pues un hermano le preguntó que qué habría hecho si lo hubiera atrapado, lo que nos demuestra que nuestros defectos pueden seguir apareciendo. Así que lo que tenemos que hacer es seguir esforzándonos por mantenernos limpios en sentido espiritual. Pregunta número 10. Antes también tenemos que leer un texto. El texto del párrafo 10 es el de primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Ahí el texto dice: y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad, y Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa, sabemos que tendremos lo que le pedimos porque se lo hemos pedido a Él. Pregunta entonces, párrafo número 10. ¿Qué podemos hacer para luchar contra los defectos de la personalidad? Bueno, debemos pedirle a Jehová ayuda en oración, y sabemos que Él nos brindará la ayuda que necesitamos. Aunque no va a eliminar nuestros defectos milagrosamente, sí nos dará las fuerzas para seguir luchando. Y algo importante que también debemos hacer es actuar en conformidad con nuestras oraciones.
Pregunta número 11. ¿Cómo podemos seguir cultivando la nueva personalidad? Bueno, pues podemos hacerlo si conocemos mejor a Jehová, sus cualidades y nos esforzamos por copiar su ejemplo. Es decir, si al leer la Biblia encontramos relatos que destaquen el perdón de Jehová, podemos preguntarnos si nosotros perdonamos a otros cuando nos ofenden. Pregunta 12. Dice cómo demuestra el ejemplo de Stipling que la Biblia tiene poder para transformar a la gente. Bueno, pues este hermano reconoce que desde que se bautizó ha habido ocasiones en las que le ha costado controlar su genio, pero como ahora ya sabe cómo debe actuar, pues lo que hace es evitar peleas o tratar de calmar la situación, que hasta él mismo se sorprende por estos cambios en su personalidad. Pregunta número 13, y está el texto de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16. Vamos a buscarlo. Gálatas 5, 16 dice: así pues les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Entonces la pregunta del párrafo 13, que nos ayudará a alimentar deseos correctos. Lo que nos ayudará es el Espíritu Santo, y si permitimos que el Espíritu influya en nosotros cuando estudiamos la Biblia, cuando asistimos a las reuniones, ya que allí recibimos el ánimo de nuestros hermanos, y también pues cuando le oramos a Jehová. Pregunta número 14. ¿Por qué es importante seguir cultivando deseos correctos? Bueno, porque las tentaciones siempre están presentes, pues luego de bautizarnos puede que aún nos sintamos atraídos a cosas que sabemos que debemos evitar, tales como el apostar, el beber alcohol en exceso o ver pornografía. En ocasiones hasta puede que se nos haga muy difícil deshacernos de todos estos deseos. Pregunta número 15. Observa la imagen y la pregunta dice: ¿por qué nos anima a saber que los deseos incorrectos son algo común a todas las personas? Bueno, nos anima porque nos recuerda que no estamos solos, ya que otra versión de primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, lo cual nos muestra que otros ya han pasado por la misma situación y han salido victoriosos. Pregunta número 16. ¿En qué trampa no debemos caer y por qué? Bueno, pues no debemos caer en la trampa de pensar que nadie entiende la debilidad que tenemos, pues esto nos puede llevar a creer que nuestra situación no tiene remedio o que no podemos vencerla. Además, debemos tener claro que con la ayuda de Jehová, pues podemos serle fieles. Pregunta número 17. Aunque es inevitable tener deseos incorrectos, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es rechazarlos firmemente, pues no queremos ser esclavos de los malos deseos. Último subtema: sigamos esforzándonos. Párrafo 18 y 19. ¿Qué preguntas nos ayudarán a seguir renovando nuestra mente? Lo que nos ayudará es hacernos un autoexamen y preguntarnos: ¿demuestran mis acciones que soy consciente de que estamos cerca del fin? ¿Sigo cultivando la nueva personalidad? ¿Permito que el Espíritu de Jehová me guíe para no dejarme llevar a malos deseos? Vamos a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué debemos hacer para renovar nuestra mente?
Lo que debemos hacer es examinar cómo somos interiormente, hacer los cambios que necesitamos para que nuestra vida se rija lo máximo posible a las normas de Jehová. Además, es muy importante que siempre analicemos para ver hasta qué punto influyen las normas de Jehová en nuestra vida. La siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para ponernos la nueva personalidad? Bueno, pues debemos trabajar duro para ir dejando poco a poco los rasgos de la vieja personalidad y seguir esforzándonos incluso después de bautizarnos, ya que somos imperfectos. Así que siempre pues pidámosle a Jehová en oración que nos dé las fuerzas para dejar nuestros defectos atrás. Última pregunta: ¿qué debemos hacer para luchar contra los deseos incorrectos? Pues debemos rechazarlos con firmeza y alimentar los deseos correctos. Y esto solo lo podemos hacer mediante el Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Padre Celestial, Jehová. Muy bien, con esto pues llegamos al fin de nuestro estudio de la revista La Atalaya. Espero que estas te den algunas ideas para que puedas participar en tu congregación.